lo más difícil no es saber cómo manejar toda esa otra gente en la iglesia. Lo más difícil es cómo manejar tu propia vida, mi propia vida. ¿Cómo podemos tener tenacidad en medio de oposición, sobriedad en las crisis, humildad en el éxito y quedarnos enfocados y no distraídos en nuestra misión? Jesús constantemente iba a un lugar para aquietarse y recalibrarse, para recordar quién era y encontrarse con Él, quien le amaba y guiaba sus pasos. Quiero preguntarles a todos ustedes como líderes esta tarde: ¿amas a tu gente con el mismo fervor como los amaste al principio? ¿Sigues amando a tu gente con el mismo fervor con el cual comenzaste? No tienen que responder. Es tan fácil comenzar a pensar que las ovejas que Dios nos ha dado son unos brutos, son unos rebeldes, no son como yo. Y uno fácilmente puede perder su amor y compasión por los quien Dios nos ha querido servir. En esta historia de David, aunque leímos 1 Samuel capítulo 30, tenemos que entender qué estaba pasando antes. Recuerda que David y sus soldados habían ido a pelear con los filisteos, no contra los filisteos, sino con ellos. Y yo estoy convencido que era por la misericordia de Dios que los filisteos comienzan a dudar de ellos. Y dudar de como no poder confiar en David y sus hombres. Ellos pensaban que tal vez David va a ir contra ellos en algún momento. Y por esa desconfianza los manda a casa. Y cuando lleguen a casa, ¿qué hacen? ¿Qué encuentran? Y quiero poner los primeros dos fotos aquí al frente. Cuando llegan a casa, esto es lo que hallaron. Todo destruido. Totalmente. Eso es del problema en Japón el año pasado. Así hallaron las cosas cuando regresan a casa. Pero yo estoy convencido que aunque habían quemado todo, y dice que habían llevado todas las familias y sus esposas presos, no había ninguna persona. Creo que es por misericordia que Dios los lleva a casa para encontrar esta escena. ¿Cómo te sentirías viendo esa escena? Yo creo que tú también llorarías hasta que no tuvieras más fuerza de ser. Mientras David está peleando guerras ajenas, su propia gente está siendo saqueada. Y es importante este punto, en un momento lo veremos. Este desastre viene antecitos de que David llegue a ser coronado rey de Israel. Todavía Saúl está vivo. Dios tiene algo importante para enseñarle a David antes de entrar a un liderazgo aún más importante y más grande. Aún yo creo que hay misericordia dentro de lo que pasa aquí. No solamente es como el enemigo quemando su casa y llevando su gente, pero por misericordia no las mata, porque David había matado a ellos cuando él los había atacado anteriormente. Entonces, las familias y las esposas están vivos, ninguno está muerto. Creo que la primera cosa que tenemos que liderar es nuestra propia vida. Y yo lo llamo así, liderando nuestra propia necesidad de misericordia. Eso es el primer paso que tenemos que aprender como líderes. ¿Cómo lideramos? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo
digerimos la necesidad de misericordia para nosotros mismos. Y en este pasaje, David tiene que recibir misericordia antes que él pueda darlo a otros. Amén. Los soldados llegan cansados para hallar tal desastre. Con las fuerzas que restaban, lloran hasta no poder llorar más. Quieren matar a David con la amargura desbordada. Están dispuestos, quieren matar a su líder. Yo quiero decirles una cosa: si eres líder, espera eso. Cuando la gente ha puesto su confianza en ti como líder y todo va mal, no te sorprendes que quieren matarte. Y eso sabiendo que tú estabas dispuesto a morir por ellos. ¿Sí? David seguramente estaba dispuesto a morir por sus soldados, pero en este momento quieren matarlo. En este momento David está rechazado por Saúl, rechazado por los filisteos y sus propios soldados, y con las esposas cautivas y todo quemado. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionarías tú con una situación de estas? Yo no creo que ninguno de nosotros hemos llegado hasta este punto, pero ¿cómo reaccionaríamos? Eso es lo que normalmente hacemos. Reaccionamos. El impulso de reaccionar, como Pedro en el Nuevo Testamento. Pedro era una persona que siempre reaccionaba antes de pensar. Y la mayoría de nosotros reaccionamos cuando hay un problema. Pero mira lo que David hace. En los primeros versículos del capítulo dice: mas David, aunque todos quieren matarlo, dice: mas David se fortaleció en Jehová y fue a buscar la voluntad de Dios antes de reaccionar contra esta situación. Mientras los demás quejan y traen discordia entre sí, David se está fortaleciendo. Demuestra una dependencia y sumisión a Dios aún después de fracasar. Todos sabemos o conocemos los versículos de Proverbios 3, 6, 5 y 6, pero el 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué? Enderezará tus... Eso quiere decir que tus veredas no estaban derechas. ¿Cuántas veces ha tenido que hacer eso para ti? ¿Cuántas veces ha tenido que hacer eso para mí? Y no seas sabio en tu propia opinión, dice. David depende de la providencia y gracia divina. Seguramente está orando: tenga misericordia de mí, un pecador. Ahora yo quiero parar por un momento aquí y hablarles de un asunto personal, pero es común para todos nosotros. En esta historia tenemos David peleando guerras ajenas mientras su propia familia está sufriendo. En estos días que ya tengo 8 meses en Canadá, uno de mis hijos me dijo esto en estos días. Me dijo: papá, mi concepto de Dios es lo siguiente. Me dijo: Dios es para todo el mundo. Él es capaz de ayudar y preocuparse de todo el mundo menos mi persona. Y cuando indagué de lo que estaba hablando, me dijo: tú tenías como papá tiempo para pelear para todo el mundo, pero ¿qué de mí? Yo sé y estoy agradecido esta tarde que Dios es más grande que mis errores. Y Dios es más grande que tus errores.
Es más grande que los errores de David. Amén. Y le da a David misericordia para poder aún reclamar cosas que había perdido. Yo soy uno de esas. Sí, hay momentos en la vida cristiana, especialmente como líder, nos perdemos y honestamente somos, en un sentido, como ustedes dicen, llevados por el ministerio. Nuestra adicción no es una cosa mala, nuestra adicción es sirviendo. Y muchas veces, intencionalmente estamos peleando por guerras espirituales para otras personas, pero somos pasivos cuando tiene que ver con nuestra propia esposa e hijos. Y yo he sido uno de esos muchas veces. Y gracias a Dios, que Dios, en su misericordia, es capaz de redimir aún mis errores. Yo quiero que paramos un momento. Yo sé que hay muchos de ustedes, sea igual de activo con tus propios hijos y esposa o esposo. Yo quiero pedirle voy a pedirle a Dan Shure venir aquí en este momento. Por favor, Dan, puedes venir aquí, y Diego también. Y vamos a parar este sermón en la mitad. Si tú eres una persona, y estoy especialmente hablando a los pastores y líderes de ministerios, pero si tú sientes esta tarde que has sido muy activo para otros, pero pasivo para tu propia familia, yo voy a pedirte que te pones de pie. Todo va bien, o si cuando todo va mal, y cómo reaccionas a ese tiempo y fracaso determina cómo los demás seguirán tu liderazgo en el futuro. Es un milagro en esta historia de que estos 600 hombres quieren matar a David. Después que David se fortalece en el Señor, ¿cómo es posible que 600 hombres ahora quieren comprometerse con él? Eso es una locura. Yo estoy convencido que el líder manso que entienda la misericordia de Dios en tiempos difíciles será uno de los secretos de cómo la gente se compromete con tu liderazgo después, cuando hay éxito también. La mansedumbre de David provee un cambio radical de sus soldados, de amargura a disposición de seguir en pos de sus familias. Y en vez, yo no hubiera sido David, o no sé si tú eres como yo, en vez de mandarles a la porra, su mansedumbre consigue compromiso de regresar aquí. Entonces, primer asunto de la misericordia, tienes que saber cómo manejar la misericordia para tu propia vida. Y Dios es más grande que tus errores. Segunda cosa, tienes que saber cómo liderar a otros que necesitan misericordia. Si tú no la recibes bien, no vas a saber cómo darles a otros. Y en esta historia hay muchos momentos cuando David tiene que dar misericordia a los demás. Foto 3, por favor. Comienzan a ir salen a la guerra para buscar sus familias. Y en el camino 200 hombres se cansan y dicen, nosotros no podemos más. Y quedan así. ¿Cómo te sientes cuando tus líderes están ya cansados? Con otra gente que tú esperabas caminar contigo y dicen, no podemos más. Agotados, por supuesto, están estos hombres. Y aunque David tiene expectativas con ellos en la urgencia de la hora, él les trata con misericordia y no las presiona.
¿Sabes por qué? Porque David primeramente tiene su fe en Dios, no en sus hombres. Primeramente tiene su fe en Dios. Si no, hubiera reaccionado distinto a esta prueba. ¿Cuándo o cómo reaccionas con las personas menos fuertes que tú, que parecen flojos, y hay flojos? ¿Qué prueba para David? En versículo 11, por favor, siguiente foto. Donde hay un ser humano, hay una oportunidad para caridad. Póngale misericordia. En el camino haya un soldado de otro bando listo para morir. Y ellos paran para ayudarlo. Un líder que entienda la misericordia y está atento a Dios, no está apresurado y no pierda las señales de Dios. Porque este que está muerto de otro bando llega a ser el que les lleva a saber dónde está el enemigo. Y entonces dan comida a este soldado muerto de otro bando, y después de fortalecerlo, le dicen de dónde eres. Y saben, y ellos se encuentran que este hombre es de la banda del enemigo. Y los enemigos le habían dejado morir. No un buen liderazgo, ¿cierto? Del otro bando. Dejan a un soldado morir solo. Pero este soldado los lleva donde el enemigo, para que sepan dónde está. Los apresurados pierden las señales de Dios. David no se apresuró para reaccionar ni en negarle a un hombre ayuda. David es sensible a la providencia de Dios con un hombre medio muerto. Ahora llegan donde están los enemigos y saben qué pasa. Todos los familiares están vivos y estos 400 hombres recogen todo. Todos los familiares, y dice que todos se fueron, la mayoría se mató, pero 400 hombres se huyeron, pero ellos recogen sus esposas y hijos. Por favor, muestra la siguiente foto. ¿Será que David sintió así cuando haya sus dos esposas? No sé cómo David se sintió. Seguramente un poco apenado. ¿Quién sabe? No dice. Entonces necesitamos saber cómo dar misericordia a nuestros colíderes y las personas que trabajan con nosotros. Pero la última cosa es, tenemos que saber cómo manejar la misericordia dentro del éxito también. No solamente cuando hemos fracasado. Cuando hemos fracasado tenemos que recordar que Dios es más grande que nuestros errores. Cuando otros fracasan tenemos que saber que Dios es más grande que sus errores también. No piensas que los errores de tus líderes en la iglesia implican que todo está ya, no hay esperanza. Dios es más grande que aún los errores de tus otros líderes también. Pero cuando hay éxito, ¿qué hacemos con la misericordia? Porque este relato termina con éxito. Pero miramos lo que pasa con el éxito. Las victorias parecen como cosa fácil para liderar o con qué lidiar. Pero ¿sabes que las victorias y los éxitos son igual de difícil manejar que aún los problemas? ¿Sabes? Voy a darles un ejemplo. Mientras Dios bendecía muchas cosas en los rediles, yo te conté que había cosas en mi familia sufriendo. Pero yo pensaba que por el hecho que Dios está bendiciendo, debe ser que está feliz con mi forma de vida. Es una mala interpretación del éxito. Dios da éxito en la iglesia aún, con todas nuestras baches.
cómo interpretamos los éxitos también es demasiado importante. El versículo 18 al 20 dice que todo se recupera y aún más. Pero los mismos hombres que le querían matarle unos días antes, ahora dicen, uy, mira todo este botín es de David. Y ellos comienzan a elogiar a David. David, todo esto es tuyo. Elogios, adulaciones. Pero ¿sabes qué? Si tú y yo dependemos de lo que piensan los demás, estamos llevados. El corazón de los hombres se demuestra en fracasos como en éxitos y victorias. Y el versículo 21 al 23, por favor, la siguiente foto. Cuando los 400 soldados regresan a donde están los 200 guardando las cosas, ¿qué dicen los 400 a los 200 que están ahí esperando? A ellos no le vamos a repartir motivo. Ellos no merecen nada del éxito aquí. Esto es para nosotros, somos quienes estaban peleando. Y David dice, ay, por favor. David tiene que trabajar un problema entre sus líderes aquí. Y ¿sabes qué? Me encanta que David no dice malvados. ¿Por qué dicen eso? Dice hermanos. Hermanos. ¿Es sensato pensar así? Es Dios quien nos dio ese éxito. Entonces, ¿por qué piensas tú que tú la mereces y ellos no? Qué prudencia de David decir hermanos. Y sabes que hay miembros del cuerpo de Cristo donde tú estás sirviendo. Y ellos están sirviendo en cosas menos honorables, como cuidando el bagaje. Pero igual merecedores de todo lo que Dios ofrece a su pueblo. Cuando hay éxito en la iglesia, cuando Dios hace cosas, bendice la iglesia. Un líder manso que entiende la misericordia sabe cómo repartir las cosas a toda la iglesia. Yo recuerdo los años en Medellín cuando había mucha guerra y cada semana cuando íbamos a la iglesia escuchamos la historia de un familiar que se había muerto o un familiar que se le habían robado. Eso era el pan diario de nuestra iglesia en 1990 al 96 por ahí. Pan diario. ¿Y sabes qué? Cuando la iglesia estaba pasando por todo eso, la gente no estaba peleando por puestos ni por lo que el otro tenía y lo que no tenía. Pero cuando hay paz y hay más de la cuenta, ahí es donde muchas veces hay más pelea. Ahí es donde comienzan a buscar puestos y se comparan la relación que cada uno tiene con el pastor. Hay contiendas entre los líderes, como de estos soldados de David. Y sabes que David no recalca la debilidad de los soldados que estaban cansados, sino los anima. Yo quiero recordarles una cosa, no podemos perder de vista el pacto abrahámico donde Dios escoge un pueblo para bendecir, pero la razón por la cual Él escoge un pueblo para bendecir es para bendecir, para repartir sus bienes a los demás. Es Dios quien nos dio la victoria. Solo somos mayordomos de su gracia y misericordia. Yo creo que en esta historia David muestra que era un líder listo para ser rey de Israel. ¿Por qué? Porque Dios busca líderes quienes Él puede confiar sus riquezas, pero también confiar su gloria. Confiar su gloria. Y David era un hombre muy generoso, lleno de gratitud. Yo creo que esta tarde quiero animarles a pensar de nuevo, ¿es Dios suficiente grande para tus errores personales?
Segundo, ¿es Dios suficiente grande por los errores de los demás que están a mi lado también? Yo quiero que ustedes escuchen estas aplicaciones esta tarde. Ya hemos hecho una aplicación por la cual hemos orado, pero escucha otras esta tarde. Has perdido tu capacidad de bendecir porque estás reaccionando a lo que tus otros líderes están haciendo o han hecho. Ya no tienes amor como antes, ya no tienes la misma compasión que antes. Algunos de nosotros esta tarde necesitamos hacer lo que David hizo, pedir dirección en vez de reaccionar. En este momento algunos de nosotros estamos al punto de reaccionar y sabes que vas a reaccionar mal. Es el momento que tienes que ir y fortalecerte a solas con el Señor y buscar dirección en vez de reacción. Cuando Dios te ha bendecido, has perdido el rumbo con el botín, porque es fácil perdernos con el botín, con el éxito también, y olvidar de la misericordia. Misericordia recibida es misericordia dada. Esta tarde algunos de ustedes necesitan hacer una decisión con Dios. Dios, yo quiero ofrecer misericordia a tal persona que en los últimos días me tiene frustrado. Y Dios esta tarde te está pidiendo ofrecerle misericordia a ese hermano. Últimamente, has perdido tu visión y esperanza mirando las falencias de la gente en vez de la capacidad de Dios. Te has perdido mirando las falencias de los demás en vez de pensar en las capacidades de Dios. En estos días, gracias a Dios, ha tenido mucha misericordia conmigo. Dios es más grande que mis errores que he cometido en el pasado y aún los está redimiendo cosas, equivocaciones, errores, pecados míos, y lo va a seguir haciendo en la vida tuya también. Pero esta tarde también Él quiere ofrecer eso para tus líderes, otros que están trabajando a tu lado. Él es suficiente grande, y no te pierdas viendo el cansancio tal vez de 200 soldados, o no te pierdes cuando tus hermanos comienzan a pelear uno contra el otro. Vaya otra vez a la presencia de Dios, que es más capaz, más grande que todas esas cosas. Yo quisiera que terminamos esta tarde unos 10 minutos ahí en sus mesas. No vamos a compartir. Yo solamente quiero que en oraciones corticas ustedes expresen uno al otro lo que Dios te está diciendo. Expresen en oración al Señor. Dale honra a Él. Yo sé que mientras oran, aún vas a fortalecer la fe de alguien en tu mesa.